Estados Unidos, ¿no? Contra, pues, la República de Irak, ¿no? Irak es una república de Medio Oriente que se enfrenta, pues, a la ONU, ¿no? Y sobre todo a Estados Unidos. ¿Qué países fueron los que tuvieron más participación en esta guerra del Golfo? Aparte de Irak, está Arabia Saudita, Reino Unido, Egipto y otros. Muy bien. Primero vamos a encontrar, dice, fuerza de coalición, ¿no? La coalición, o sea, los aliados de la ONU que se enfrentan a Irak en esta guerra del Golfo que duró entre 1990 y 1991, ¿ya? Ya sabemos, están respaldados por las Naciones Unidas, 34 países que juntaron fuerzas militares, tanto terrestres como marinas, personal médico, pilotos y todo, ¿no? Para derrotar a la República de Irak, que era liderada por Saddam Hussein. Entonces, todo esto es la guerra del Golfo. Bien, la guerra del Golfo es esto, ¿no? Un enfrentamiento entre el Irak, liderada por Saddam Hussein, contra las fuerzas de la ONU, ¿no? Todo porque comienza por la invasión del país de Kuwait. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? República de Irak, ¿no? A ver, Kuwait es un país árabe, una república árabe que siempre fue propiedad de Irak, ¿ya? Que luego se independizó, se separó de Irak, ¿no? El problema es que Irak le prestó mucho dinero a Kuwait, ¿ya? Eso es lo que ellos dicen, que le prestaron Buenas dinero. tardes, profe. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? Irak le prestó dinero a Kuwait y luego Kuwait no le devolvió el dinero que Irak le había prestado. Otra cosa también es que Kuwait es un país muy rico porque Kuwait tiene muchos campos de petróleo. Ustedes saben que el petróleo mueve muchísimo dinero. Entonces, Saddam Hussein, líder de Irak, vio la oportunidad perfecta, ¿no? Un estado débil, un estado sin armas como Kuwait, pero con mucha riqueza petrolera, le hace la guerra, lo invade para apoderarse de sus campos de petróleo. ¿Bien? Entonces, ese es el detonante de la guerra. ¿Por qué? Si yo te pregunto, ¿cuál fue la causa de la guerra de Irak? El tema de la invasión de Kuwait por parte de Irak. Cuando Irak invade Kuwait por el tema del petróleo, ahí comienza la guerra del Golfo, ¿no? Irak nunca había reconocido la independencia. Para Saddam Hussein, Kuwait seguía siendo parte de Irak, ¿ya? Las Naciones Unidas no aceptan, las Naciones Unidas condenan. La ONU condenó la invasión de Kuwait y le pidió a Saddam Hussein que se retire de Kuwait. Pero finalmente, como Saddam Hussein no quiso hacer caso, no se retiró, las Naciones Unidas deciden sacarlo a la fuerza. Así comienza la guerra del Golfo, ¿no? En este tiempo estamos en el gobierno de Bill Clinton, ¿no? Presidente de Estados Unidos. Él es antes de los Bush, de allá van a venir los Bush padre e hijo, ¿no? Entonces, el fin de la Guerra Fría permitió el liderazgo norteamericano, ¿no? Estados Unidos es la única potencia mundial en este momento, y Estados Unidos, pues, apoyado por la ONU, termina dando la idea, ¿no?, de frenar el expansionismo iraquí, ¿no? Ahora, ¿Estados Unidos quería defender a Kuwait? ¿De verdad? No, Estados Unidos no quiere defender a Kuwait. Estados Unidos no quiere que Irak se apropie de los campos de petróleo porque Estados Unidos quiere ese petróleo. Entonces acá no es que Estados Unidos y la ONU defendieron a Kuwait, simplemente estaban defendiendo sus intereses, que eran apoderarse de ese petróleo, y obviamente Irak era un estorbo en eso, ¿no? Ambos, Irak y Estados Unidos, tienen el mismo objetivo, quedarse con el petróleo de Kuwait. ¿Quién lo logrará? El que gane la guerra del Golfo, ¿no? ¿Quién fue el presidente? Bill Clinton, acuérdate, Bill Clinton. ¿Ya? A ver, vamos a ver una pequeña síntesis. Tras la cruenta guerra que enfrentó Irak e Irán, hay que recordar que antes de la guerra del Golfo había ocurrido otra guerra, la guerra entre Irán e Irak. ¿Ya? Ambos países se habían enfrentado en una guerra, ¿no? El dictador iraquí Saddam Hussein reclamó a las petromonarquías árabes como precio por la sangre derramada en su lucha contra los iraníes, la condonación de su deuda externa, el aumento de su producción petrolera y facilidades para crear un puerto de aguas profundas en territorio kuwaití. O sea, Saddam Hussein es algo bien increíble, ¿no? Increíble que este señor empieza a pedir una serie de concesiones, una serie de favores a la Liga Árabe que no le van a aceptar, ¿no? Como darle más petróleo y eso. Obviamente nadie le acepta, es un loco, ¿no? Fracasan esas negociaciones y finalmente, pues, Saddam Hussein, pensando que Estados Unidos no va a intervenir en el conflicto, decidió invadir Kuwait. No, Saddam Hussein no midió las consecuencias de esa acción de invadir Kuwait, y lo que terminó provocando es que se termine declarando, pues, un estado de guerra a nivel de la ONU contra Irak, ¿no? El 6 de enero de este año, ¿no?, de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU decretó un embargo contra Irak y el 25 autorizó el uso de la fuerza, ¿no? Se le puso un ultimátum. Si Saddam Hussein no se retiraba antes del 29 de noviembre, se iba a bombardear todas las bases iraquíes, ¿no?
con las fuerzas de la ONU. Obviamente Saddam Hussein no lo hizo y eso provocó pues el estallido de esta guerra, ¿no? Saddam Hussein intentó diversas tácticas para frenar el ataque militar, ¿no? Tomar rehenes norteamericanos, vincular su retirada a Israel, llamar Guerra Santa, bueno, varias estrategias que finalmente fracasaron, ¿no? Finalmente, el día 16 de enero se desencadenó la Operación Tormenta del Desierto. Acuérdense de ese nombre, Operación Tormenta del Desierto. Esto lo puedo preguntar. Te puedo poner, ¿cómo se llamó la operación de la ONU con la que se invadió Irak y se liberó Kuwait? No me vayas a marcar, pues, Operación Barbarroja, no, Operación Valquiria, no vas a marcar eso. Operación Tormenta del Desierto, ¿ya? En esta Operación Tormenta del Desierto participaron 800.000 hombres. De esos 800.000, 500.000, o sea, medio millón de estos soldados eran estadounidenses, eran norteamericanos. Tras brutales y continuos bombardeos, para el 24 de febrero, las tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos en solo 4 días. Claro, obviamente el poder militar que tiene la ONU es increíblemente superior al poder que tiene Irak, pues, ¿no? En 4 días ya habían logrado avanzar gran parte del territorio de Irak, ¿no? Que estaban invadiendo. Los Estados Unidos no se decidieron a acabar con el régimen de Saddam Hussein y permanecieron inmóviles ante la represión de las rebeliones internas que surgieron en Irak, ¿no? En adelante, Irak quedó sometido a un régimen de sanciones de la ONU, condicionando al desmantelamiento de su potencial de construcción de armas químicas y nucleares, y parte de su territorio al norte y al sur quedó como zona de exclusión aérea, patrullada por aviones de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que las condiciones que le imponen a Irak son condiciones muy severas, ¿no? La falta de una solución definitiva al problema que planteaba el Irak de Saddam Hussein no menoscababa la importancia histórica de la guerra del Golfo, ¿no? Estados Unidos lideró totalmente la alianza de países de la ONU como única superpotencia salida de la Guerra Fría. Ya no hay la Unión Soviética, no existe la Unión Soviética. Países como Alemania y Japón no enviaron tropas, pero pagaron, costearon de forma importante la operación. La comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU tuvieron una gran unanimidad a la hora de enfrentar la crisis, ¿no? Se pusieron de acuerdo rápidamente. Y aquí ya entra en acción, luego de Clinton, el presidente George Bush padre, ¿no? Y George Bush va a hablar del nacimiento de un nuevo orden mundial. Claro, ¿cuál es ese nuevo orden mundial? El dominio de los Estados Unidos, ¿no? La guerra del Golfo lo que deja claro a nivel mundial es que ahora el país que está mandando es Estados Unidos, ya que ganó la Guerra Fría, ¿no? Y la guerra del Golfo es simplemente un ensayo de cómo Estados Unidos es capaz en poco tiempo de lograr convencer a la ONU y al Consejo de Seguridad con todos los países aliados para lanzar un ataque masivo. ¿Qué país va a ser tan demente de enfrentarse a Estados Unidos sabiendo que tiene el respaldo de la ONU detrás? ¿No? Entonces, chicos, cuando ustedes vean esas noticias que dicen que el chino loco de Corea del Norte va a lanzar misiles, eso es puro floro, ya, eso es puro humo. ¿Cómo tú crees que Corea del Norte, que es un país chiquito y aislado, que tendrá pues 5 o 6 misiles nucleares, va a poder enfrentar al poder militar de Estados Unidos? A la primera bomba atómica que lancen, la primera bomba nuclear que lancen, desde Japón hay una base norteamericana, le lanzan un misil que desactiva bombas nucleares. Y adiós a sus misiles nucleares. Así que eso es pura mentira, puro humo. Por esa razón es que Corea del Norte no va a hacer nada, ¿no? Porque sabe que Estados Unidos no está solo, sino que tiene un gran poder militar detrás. Bien, grado de intensidad del conflicto. La guerra constituye por sí mismo un conflicto de alta intensidad. ¿Cuál fue el escenario? El Medio Oriente, ¿no? Un ambiente más desértico, más seco, con el petróleo en juego, ¿ya? Listo, ¿no? Tenemos primero, ¿cómo comienza? La invasión de Kuwait por parte de Irak, luego el ultimátum de la ONU-Irak, Saddam Hussein no se retira, finalmente la ONU decide atacar Irak y liberar Kuwait con la operación Tormenta en el Desierto, en la cual Irak se termina rindiendo y le imponen grandes sanciones económicas, ¿no? ¿Cuál fue la manzana de la discordia? La posesión del petróleo. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿De verdad defendió a Kuwait? No, Estados Unidos defendía sus intereses en esa región por el petróleo. ¿Ya? En esta guerra participó el Consejo de Seguridad de la ONU con más de 35 países que apoyaron a la guerra. Bien, a ver, principales acontecimientos. Primero, la invasión de Kuwait. Vamos a ver paso por paso ahora. Bien. Al amanecer del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados de infantería, ocupando puestos en el Emirato, ¿no? En el Palacio del Emirato. Recordemos que Kuwait es un emirato árabe, ¿no? Estos movimientos se habían planeado con mucho cuidado para evitar sospechas de servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no?
Previo al ataque, los iraquíes comenzaron a moverse desde Basora hasta Kuwait, levantando grandes campamentos de municiones y logísticos, ¿no? Pero llevando medidas de engaño, ¿no? Para distraer a los norteamericanos que estuvieran espiando. Bien, listo. ¿Qué más podemos decir de esto? El ejército de Kuwait, pues, era una milonga, ¿no? No era, era pura pantalla, porque en realidad Kuwait era un estado muy débil, sin tropas suficientes como para resistir un ataque de Irak, ¿no? Lograron dar el tiempo para que la mayoría de fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir a Arabia Saudita. La lucha más difícil fue en el Palacio del Emir y los aledaños del cuartel general de la Fuerza Aérea de Kuwait. ¿No? Escapó la familia real de Kuwait. Listo, bueno, de ahí ya sabemos, se estableció un gobierno títere comandado por Saddam Hussein, ¿no? Irak se anexionó Kuwait, ¿no? Y Hussein estableció un nuevo gobernador provincial, ¿no? Supuestamente era un acto de liberación de Kuwait, ¿no? Sin embargo, lo que no contaba esto es que Estados Unidos no iba a aceptar, ¿no? La ONU no acepta esta invasión de Kuwait, ¿no? Apenas tuvo noticia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto, ¿no? A través de una serie de resoluciones y finalmente, pues, se le pidió a Saddam Hussein que se retire de Kuwait. Profe, ¿Qué pasó? A ver, hijo, dime. A ver, bueno. Entonces, recuerden, ya la guerra no empezó por empezar, o sea, ya está bien, Saddam Hussein invade Irak, invade Kuwait, perdón, él tiene sus razones, el tema del petróleo, el pago de su deuda, que no reconoció la independencia de Kuwait, ya, hasta ahí estaba acá. La ONU no le declara la guerra a Saddam Hussein de golpe, sino que la ONU le pide que se retire y le da un día, 29 de enero, para que se retire, le dan un ultimátum. La guerra empieza cuando Saddam Hussein no se quiere retirar, o sea, le vale el ultimátum que le ha dado la ONU, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Irak tenía que salir de Kuwait antes del 15 de enero, perdón, 15 de enero del año 1991. Si cumplía el plazo y no había respuesta favorable, todos los países participantes podrían poner en práctica la resolución 660 y atacar Irak. O sea, si Irak no hacía caso, iba a ser atacado por los países de la ONU, ¿no? Que forman parte del Consejo de Seguridad. Acá tenemos a mi amigo Saddam Hussein, ¿no? Mientras Estados Unidos e Inglaterra se preparan para el conflicto, se alentó a los demás países a poner a punto a sus fuerzas que serían enviadas al Golfo. Es algo bien interesante esto. Estados Unidos hace una convocatoria a que los demás países de la ONU manden tropas para enfrentarse a Saddam Hussein, ¿no? Por esa razón es que decimos que participaron 35 países que mandaron tropas o pagaron algunas de esas cosas, ¿no? Ahora, la tarea sería interesante ver si el Perú participó en la guerra del Golfo. Eso sería interesante investigarlo. Perú participó, llegó a mandar tropas, mandó dinero, porque sabemos que Perú es aliado de Estados Unidos. ¿Cuál fue la participación peruana en la guerra del Golfo? ¿Quién estaba gobernando? Yo creo, la verdad, sinceramente, que Perú en ese tiempo no debió haber ayudado, porque la verdad estábamos en una situación muy crítica. Año 91 estamos con el terrorismo encima. Difícilmente creo que Perú hubiera ayudado, pero sería interesante investigarlo, revisar eso. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Teniendo en mente que la derrota de Irak nunca fue tomada como algo trivial, porque la nación de Irak era considerada en el 91 como la cuarta potencia militar del mundo. Qué interesante, o sea, ¿por qué Estados Unidos pide ayuda? Porque Irak, a pesar de que estaba sola, de por sí Irak era un país de temer, era un país que era considerado una potencia militar. Incluso decían que Irak tenía armas nucleares y armas químicas, que nunca se demostró, pero decían eso, decían. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Claro que yo considero algo exagerado el convocar a todo el Consejo de Seguridad, porque igual las fuerzas de Irak tampoco era que eran tan grandes, ¿no? Para enfrentarse al menos al Consejo de Seguridad de la ONU, no, pues imposible, ¿no? Contaba con una gran proporción de su población alistada en el ejército. Y además estaba equipada con algunos de los equipos más modernos de Francia y la Unión Soviética, por lo que se afirmaba que en alguna eventualidad Irak podría haber dominado con cierta facilidad a la mayoría de sus vecinos. En este marco, la Operación Escudo del Desierto fue a la vez una medida preventiva como un ataque a Arabia Saudí y un seguro que le demostraba a los saudíes y kuwaitíes que Occidente no los dejaría solos. Ese es un tremendo florazo. Eso de que la ONU y Estados Unidos estaban defendiendo a los países árabes, eso es una recontra mentira. Pues eso es tanto como cuando tu enamorado te dice que es solo su amiga. Eso es pura mentira, es puro floro.
Lo que Estados Unidos está demostrando acá es que quiere apoderarse del petróleo, que es lo que pasó al final fue eso, Estados Unidos se quedó con el petróleo. Pero claro, ellos venden su cuento de que no van a abandonar a los árabes, que no van a permitir que Irak se quede con esos países y liberarlos de la tiranía de Saddam Hussein. Bueno, eso ya es parte de la propaganda que vende Estados Unidos, ¿no? Pero sabemos que hay un interés detrás. Entonces, ya sabemos, acuérdate, la operación se llamó Escudo del Desierto. Repercusiones, a ver. Primero, sanciones económicas establecidas por la ONU en respuesta a la no colaboración iraquí en la inspección de armamento, ¿no? UNICEF calculó que el mantenimiento de las sanciones que afectaban la entrada de Irak, también de medicamentos, fue la causa de la muerte de 90.000 niños. Se incrementó la mortalidad infantil por consecuencia del uranio utilizado en la guerra. Tráfico ilícito de objetos de arte. En el año 91, las autoridades iraquíes presentaron un documento con la lista de los casi 4.000 objetos culturales desaparecidos del territorio de aquí. Encima les robaron, encima a los iraquíes. Se destruyeron carreteras, caminos, canales de televisión, señal de internet, todo eso, ¿no? Infraestructura. Irak quedó muy dañado luego de esta guerra. ¿Se podía evitar esta guerra? Mira, es una pregunta interesante. ¿Se pudo haber evitado este conflicto? Yo creo que sí. El conflicto, bueno, a mi parecer, sí se pudo haber evitado, pero al mismo tiempo, ambos, o sea, tanto Estados Unidos como Irak, están encaminados a esa guerra, o sea, no los ibas a detener. El conflicto no se podía evitar ya que Irak tenía desde antes problemas económicos, y si la invasión a Kuwait hubiese salido favorable para los iraquíes, habría sido la solución a sus problemas. Porque Kuwait es muy rica en petróleo, y esto les generaría grandes ingresos y la paga completa de su deuda externa. Entonces, acá, ¿por qué razón cuando se le pone el ultimátum a Kuwait, Saddam Hussein no retira sus tropas? Porque Saddam Hussein se estaba jugando su deuda externa. Su única oportunidad era ganar esa guerra, quedarse con Kuwait y con su petróleo y pagar la deuda externa. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, por esa razón es que cuando se le impone el ultimátum a Saddam Hussein, no se retira. Y con eso, chicos, estamos terminando la clase del día de hoy. Voy a hacer algunas preguntas de este tema, pero antes de las preguntas de la guerra del Golfo, quiero que me ayuden. Les dije de antes que me iban a ayudar, ¿verdad? Ahora ustedes me van a ayudar. Acá tienen que activar sus audios, por favor. ¿Ya? Si es que están escuchándome, claro. Tienen que activar sus audios. Y les voy a compartir en esta ocasión una pantallita. Miren, es algo bien interesante, ¿eh? Es un jueguito en el que ustedes me van a ayudar. Activen sus audios y ustedes me van a decir cuáles son las respuestas. Tenemos 13 preguntas y tenemos 4 minutos para responderlas. Vamos a ver, pues, yo solo los voy a escuchar a ustedes y vamos a ver si es la respuesta correcta. De esa manera ustedes se refrescan un poco la memoria. Estas preguntas son sobre la Guerra Fría, para refrescar un poco el tema Guerra Fría, ¿bien? A ver, vamos a ver. Primera pregunta, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuánto duró la Guerra Fría? A ver, miren esos años y díganme cuál sería la respuesta. ¿De 1948 a 1976? ¿De 1945 a 1989? ¿O de 1949 a La segunda, la del medio. Claro, la segunda. Medio. Muy bien, desde 1945 hasta 1989. ¿En cuántos países se dividió Alemania? En dos. En dos. En 2 países, ¿verdad? ¿En cuántas partes se unificó Dos. la zona occidental? Dos. La zona occidental de Alemania, eran 3, ¿se acuerdan que Alemania fue parte de 4? Tres. 4 partes. Esas Uno. una era de la Unión Soviética y las otras 3 eran de los aliados de Estados Unidos. Esas 3 se unieron en una, de ahí salen 2 Alemania. Uy, qué raro. Es una nada más. La parte occidental fue una sola, ¿ya? ¿Cuándo se firmó el Pacto Atlántico? El Pacto Atlántico, o la OTAN, ¿no? Qué pregunta más interesante. 1949, cuando Estados Unidos firma la alianza de países, una alianza militar, la OTAN, para enfrentarse a la Unión Soviética. ¿Qué hace la Unión Soviética? La primera. Ya, el Pacto de Varsovia me parece que lo firmaron en el 53, pero fue para enfrentarse a los estadounidenses, ¿no? Una contraparte. ¿Cuándo fue la Guerra de Corea? Guerra de Corea, a ver, facilita. La 3. La 3, acá, 1953 a 56. Acuérdense bien, Guerra de Corea. Es la primera La guerra segunda. La segunda. Hasta 1953. ¿Cuándo murió Stalin? Buena pregunta. ¿Cuándo muere Stalin? Si mal no me equivoco, nuestro amigo Stalin, a ver, déjame recordar, no estoy seguro si fue en el 53 o en el 56. Fue en el 53, muy bien, ahí está.
La guerra de Vietnam, ¿entre qué años a qué años? Recuerda 53. que duró 10 años. ¿Qué año fue? A ver. Vietnam. De La segunda. 1960. La segunda. La primera. La primera. Desde Primera. 1965 hasta 1975. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Facilito. Cayó el muro de Berlín. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? 1980. Segunda. 80. La segunda. 1989. Oye, ¿cómo te has olvidado de eso? 89. ¿Cuántos fueron los primeros países en entrar a la Unión Europea? No fueron 4 países. ¿Cuándo entró España a la Unión Europea? Si no me equivoco, fue en el 86. Muy bien. ¿Qué ciudades son sedes de la Unión Europea? Luxemburgo, Londres, Portugal, Bruselas, Copenhague, París, Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo. No es esa, es una pregunta difícil, ¿no? Esta pregunta, ¿en qué año fue el primer viaje a la Luna? Viaje a la Luna, 1969, 66 o el 90. 69. En el 69, muy bien, 1969. Neil Armstrong llega a la Luna. 69. ¿En cuántos países se unificó la zona 2. occidental? Bueno, no era uno. Uno. Tampoco, 2, dice, ¿no? A ver, ¿cuándo se firmó el Pacto de Varsovia? Tampoco, qué raro. ¿Cuántos fueron los primeros países? 6 países entraron primero. ¿Qué ciudades son sede de la Unión Europea? Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. ¿En cuántas partes se unificó? En 3 partes. No, ahí debería ser, la pregunta está mal, debería ser en cuántas partes estuvo dividida, porque cuando se unifica se hace una nomás, Europa Occidental, Alemania del Oeste. ¿Cuándo se firmó el Pacto de Varsovia? No, es 1955, ¿no? Listo. Oye, está interesante este jueguito, chicos, ¿no? La próxima semana vamos a ver si encontramos otra pregunta. ¿Saben por qué me ha gustado darles este tipo de juegos? Porque más o menos esto es la temática del examen. Se viene el examen de historia universal. Bueno, ya se viene el examen mensual. Así que ya es bueno que vayamos practicando con claves. Preguntas de la guerra del Golfo. Primero, a ver, ¿cuál fue la manzana de la discordia? Estos países se meten a esta guerra, ¿por qué? ¿Cuál es Por el petróleo. Por el petróleo. Por el petróleo. Segunda pregunta, casi debe ser todos me deben contestar esta pregunta. ¿Cómo se llamó la operación que lideró Estados Unidos para liberar Kuwait? ¿Cómo se llama el nombre de esa operación? Tormenta del desierto. Tormenta del desierto. ¿Tormenta del desierto o escudo del desierto? Escudo del desierto. Escudo del desierto. ¿Quién era el líder de Irak? ¿Cómo se llamó este líder de Irak? Saddam Hussein. Saddam Hussein, muy bien, Saddam Hussein. ¿Por qué razón cuando le imponen el ultimátum a Saddam Hussein de retirarse de Kuwait, él no se retira? ¿Por qué? ¿Por qué no se retira? Porque era la única Tenía que solución para pagar pagar sus deudas impuestos. externas. Porque tenía que pagar impuestos. Económicos, excelente. Era la única solución para sus problemas económicos. A ver, otra pregunta más. ¿Cuántos países llegaron a participar de alguna manera en esta guerra? 35. 35 países. De la ONU. Muy bien, el Consejo de Seguridad de la ONU. Listo. Entonces, básicamente, chicos, esto es un poquito de la guerra del Golfo. Finalmente ya sabemos que... ahora, ¿esta guerra qué nos demuestra? ¿Esta guerra qué nos demuestra? ¿Qué demuestra la guerra del Golfo? Que ahora, ¿cuál es la nueva superpotencia? La ONU. Estados Unidos, porque la ONU apoya a los Estados Unidos. Estados Unidos porque ha ganado la Guerra Fría, ¿verdad? Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría, así que es la nueva superpotencia mundial que controla. Ya estamos en los años 90, entonces la guerra del Golfo es algo muy importante. Y por último, lo que Estados Unidos dijo finalmente fue que no iba a dejar solos a los países árabes en su lucha contra Irak. ¿Qué tan cierta es esa frase? Mentira, profe. Todo fue nada más por interés. Todo nada más por interés. Simplemente por impuro interés en el petróleo, que finalmente fue lo que terminó pasando, y sabemos que Irak se le impuso unas condiciones muy duras, quedó muy dañado después de esta guerra. Listo, chicos, con eso estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el día jueves para nuestra clase de geografía. Cuídense todos, chicos.